Cuando una abuela habla con su nieto sobre cómo suben los precios hoy en día, el nieto, que ha estudiado economía, le responde que el aumento de precios moderado y paulatino es lo normal en una economía sana. Pero en este vídeo no nos vamos a guiar por esta música que emana de los bancos centrales y hace a ese nieto ver como algo normal la inflación. Esto es lo que nos enseñan los manuales de economía modernos, pero en este vídeo veremos que pensar que un poco de inflación es necesaria para la economía está al mismo nivel intelectual que pensar que Kim Jong-un es un ser divino. El gran engaño es hacer creer que la inflación es la subida de los precios del pollo, de la carne, la energía, el transporte o el cine. Pero esto es mentira. La inflación no es la subida de precios, sino la pérdida de valor del dinero. Vamos a ver por qué es así y por qué existe inflación. Antiguamente, la gente intercambiaba sus productos por oro. Posteriormente, el gobierno obtenía parte de ese oro a través de los impuestos. Pero el gobierno tenía sueños de grandeza y no quería solo limitarse a ser garante del cumplimiento de los principios fundamentales del derecho. Quería crear un ejército y un gran sistema burocrático. Para cumplir estos sueños necesitaba más oro, por lo que envió a exploradores a buscar la piedra filosofal y puso a sus alquimistas a intentar convertir las piedras en oro. Esto naturalmente fue un fracaso. En esta época, los comerciantes y sus clientes no guardaban el oro en sus casas, sino que los llevaban a almacenes seguros. Estos almacenes les entregaban los certificados de depósito del oro, los que finalmente se intercambiaban en el mercado como si fuese el propio oro. El gobierno, observando este comportamiento y ya que sus planes de sacar oro de la nada habían fracasado, decidió simple y llanamente monopolizar el oro. Este oro pasó a guardarse en un almacén del gobierno, que se llamó Banco Central. Al principio, el Banco Central emitía certificados de oro, a los que les llamó billetes, que representaban una cantidad determinada de oro. De esta forma, el billete llegaba al empresario a través de los antiguos almacenes que pasaron a llamarse bancos. En este sistema, el empresario podía ir siempre que quisiese al Banco Central y canjear el billete por oro auténtico. Ya solo faltaba un último movimiento, desacoplar los billetes del oro. Así que del día a la mañana en los billetes, en vez de poner vale por una determinada cantidad de oro, pasó a poner que era canjeable en el Banco Central por un billete igual. Ahora el empresario, al llevar el billete al Banco Central, obtendrá un billete igual al entregado. Una vez desaparecida la relación billetes-oro, el oro ya no era necesario y muchos bancos centrales directamente lo vendieron, en muchos casos a empresarios extranjeros. El gobierno había encontrado al fin la ansiada piedra filosofal, pues podía crear billetes de la nada y sin ninguna restricción. Con un poco de fontanería en el sistema, el gobierno podría quedarse con la mayor parte del dinero de nueva creación. Con una fuente inagotable de dinero ya puede construir un poderoso ejército, crear una burocracia que ofrezca sus servicios en edificios preciosos y podrá crear todo tipo de cosas gratis y subvenciones para tener contenta a la gente. Los que denunciaban estas malas prácticas eran señalados como enemigos de la patria, y como aparentemente todo el mundo se beneficiaba de este sistema, pues acababan mal parados al intentar hacer ver a la gente esta gran estafa. Cuando el dinero de nueva creación entra en el sistema, los primeros en usarlo tienen el privilegio de usarlo antes de que pierda su valor. A medida que se usa, los precios suben. La ilusión óptica es que los precios suben, pero la realidad es que el dinero vale menos. Cuando se abusa de esto, la economía se inunda de billetes y estos pierden valor. El gobierno culpa implícitamente a los empresarios de la carne, de la energía, etc. Los ciudadanos se cabrean y empiezan las revueltas. Cuando esto se va de las manos, empiezan a aparecer ideas políticas absurdas y finalmente el gobierno es derrocado por un nuevo gobierno. Este nuevo gobierno, al no entender el problema, pone en marcha una serie de medidas populares entre la población, pero acaban siendo como intentar apagar un fuego usando gasolina. Pero rebobinemos. Un gobierno responsable no querrá matar a la gallina de los huevos de oro, por lo que conversará con las distintas partes de la sociedad y acordará una subida de precios del 2%, o lo que es lo mismo, creará dinero de la nada con cuidado de que el dinero existente solo pierda un 2% de su valor cada año. Gracias a este 2%, los sindicatos podrán presumir de que gracias a ellos los salarios siempre suben, pero nada más lejos. Con una inflación del 2%, las subidas salariales del 2% ni son subidas ni son nada. El salario simple y llanamente se habrá mantenido constante.
y una subida salarial del 1% será en realidad una bajada. Además, todos los ahorros de los trabajadores en billetes habrán perdido un 2% de su valor. Con una inflación del 2%, los ahorros que una persona tenga guardados en dinero y en la caja fuerte pierden un 2% de su valor todos los años. Mientras el gobierno se beneficia de esta pérdida de valor de los ahorros, la gente en la calle está tranquila porque sus salarios aparentemente han subido. Las universidades también pregonan los beneficios de la inflación, ya que como los precios siempre suben, la gente se anima a consumir más ahora, antes de que los precios suban. Se podría contraargumentar que si los ahorros no perdiesen valor, el individuo se sentiría más seguro y consumiría más, pero este tipo de pensamientos no es el predominante. Además, gracias a una inflación del 2%, los empresarios pueden vender subidas salariales que en realidad son bajadas, previniendo así las huelgas, pues como vimos antes, una subida del 1% del salario con una inflación del 2% es en realidad una bajada del 1%. El trabajador, no obstante, ve más dinero en su nómina, inconsciente de que ese dinero tiene menos valor. Los banqueros también están encantados, ya que tal y como está diseñado el sistema, son los primeros en usar el dinero de nueva creación, decidiendo hacia qué sector orientarlo, el que podrá usarlo antes de que pierda su valor. Además, la inflación obliga a la gente a tener que acudir a los bancos para buscar productos financieros que den un interés para combatir la inflación, siendo timados en algunos casos. La inflación, además, hace que en el panorama internacional la moneda se deprecie, por lo que si la inflación del euro es mayor que la del dólar, cada vez costará más importar un coche de Estados Unidos. Las importaciones aumentarán, por lo tanto, su precio, ya que la capacidad del euro de comprar bienes extranjeros disminuirá. Debido a esto, los países se ponen también de acuerdo en ese 2%. Los encargados de abrir y cerrar la llave a fecha de hoy son estas dos personas. Mario Draghi abre la del euro y Janet Yellen abre la del dólar. Cada uno para su moneda tienen que mantener la inflación en el 2% y su decisión de abrir y cerrar la llave es independiente de la opinión de los gobiernos, los que les presionan para que la abran con más o menos éxito. Y con estas dos citas termina este vídeo. Muchas gracias por la atención.